Bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros, a este territorio de las cámaras apagadas. Y como saben, soy Alejandro Fernández y lo que haremos hoy día es revisitar un tópico que nosotros ya vimos el semestre pasado, que es la metacognición. Porque hoy día vamos a hincarle el diente a uno de los tres elementos de la metacognición que es crucial para lo que tienen que hacer ustedes de aquí en adelante. Hay una guía de la unidad de escritura en donde se les va a preguntar particularmente por las estrategias metacognitivas. Así que tenemos que refrescar el concepto de metacognición. Lo que yo típicamente hago es, en el fondo, pasar la clase asincrónica de manera asincrónica. Pero hoy día no vamos a hacer eso. Nos vamos a dedicar a algo más bien dialógico, es decir, a dialogar. Lo cual significa que yo voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a tener la oportunidad de responder, pero obviamente van a guardar silencio y se van a esconder detrás de los micrófonos apagados, de las cámaras apagadas, y al final algunos de ustedes van a responder por chat. En vivo y en directo esto resultaría de manera mucho mejor, porque no tienen la oportunidad de esconderse. Es un poco como un campo de batalla en donde están obligados a responder. Que de eso se trata también del aprendizaje, de forzarse a utilizar conocimientos para resolver situaciones. Y por lo tanto me gustaría partir con una pregunta, con vuestras propias palabras, no con la definición formal en la que yo siempre insisto. ¿Qué es la metacognición? Primer sorbo de café del día. Dulce, como el olor del napalm en las mañanas. ¿Cómo era? ¿Qué fue lo que preguntó el profe? En vuestras propias palabras, ¿qué es la metacognición? ¿Se dan cuenta que se cumplió lo que yo decía? Ni una respuesta. Ya, Matías por lo menos, si bien no se acuerda, da la cara por el resto. Yo por lo menos no me acuerdo. ¿Ok? El resto. Yo no sé si estará bien esta, pero eh, es como el estar consciente de nuestro conocimiento Ya. y el aprendizaje de ese conocimiento y saber cómo usarlo y todo eso. Creo que va como por ahí, no De sé. hecho, sí, va por ahí. No es toda la metacognición lo que definiste, pero definiste un componente importante. Estar conscientes de nuestro conocimiento y poder utilizarlo. Ya. Ruth dice, es el proceso de pensar conscientemente el aprendizaje. La metacognición diríamos que sí, podríamos entenderlo como un proceso. Podríamos entenderlo también, parte de la metacognición implica pensar. La metacognición en general es consciente y la metacognición ayuda al aprendizaje. Todo eso que dijiste, Ruth, es verdad, pero ese es otro componente de la metacognición. Es decir, lo que han definido ustedes son más bien ciertas, claro, componentes de la metacognición. Pablo dice proceso de análisis de los procesos cognitivos. Sí, Pablo le quita lo consciente. Y está bien que se lo quitemos, porque la metacognición puede ser consciente o inconsciente. Eh, Profe, yo tengo una idea que usted dijo en el video, en la cápsula, ya que veamos. hizo como, no sé si analogía será la palabra correcta, pero dijo que es cuando el individuo como que se trata de ver en tercera persona y se trata de ver cómo estoy aprendiendo, si estoy aprendiendo a juicio del individuo mal o bien, qué podría hacer para mejorar y todas esas cosas. Sí, también ese es un componente de la metacognición. El analizar, verse desde fuera y analizarse, analizar cómo están sucediendo los propios procesos cognitivos. Eh, sí, si se dan cuenta, todos ustedes tienen una idea bastante general de lo que es la metacognición, pero típicamente se van hacia lo puntual. Y eso no está mal, para nada, pero no podemos pensar que la metacognición, por ejemplo, es solo consciente. No podemos pensar que la metacognición es solo respecto del aprendizaje. No podemos pensar que la metacognición es solamente pensamiento. No podemos afirmar que la metacognición es solamente, ¿qué era lo que habían dicho ustedes?
o que la metacognición se refiere solamente a una función cognitiva. La metacognición es una función general de la mente humana. Y es que nosotros, a diferencia de los animales no humanos, hasta donde sabemos, tenemos la capacidad de acceder a nuestra mente. Así como yo tengo una representación de, ¿qué es esto? Así como yo tengo una representación de qué es eso, y ustedes tienen una representación de qué es lo que yo les acabo de mostrar. Yo tengo una representación de mi mente. Me puedo representar mi mente. Lo cual no significa que yo tenga completo acceso a ella. Hay muchas cosas de mi mente a las que yo no tengo acceso. De hecho, el psicoanálisis jamás habló de metacognición, pero el psicoanálisis sí puso sobre la mesa un aspecto muy importante de la mente humana, y es que hay una zona a la cual no tenemos acceso. ¿Cómo se llama esa zona en el psicoanálisis? Entre paréntesis y por mientras. Martín, no te preocupes por llegar tarde. ¿Sí? Yo no controlo quiénes llegan tarde y quiénes no. Agradezco la deferencia y qué bueno que te hayas ido a vacunar. Espero que te haya tocado... Bueno, depende de la vacuna de tu preferencia. Pero si se trata de efectos secundarios, espero que no te haya tocado Pfizer. Y sí, Pablo, justamente, de eso estaba hablando yo. El inconsciente. Para el psicoanálisis existe una zona de nuestra psiquis a la que no tenemos acceso. Definitivamente no. Y es ahí donde se gestan una serie de mecanismos que determinan nuestra personalidad, que es el inconsciente. La metacognición, si la observara el psicoanálisis, diría la metacognición puede acceder a cualquier lugar menos al inconsciente. Sacando de lado el psicoanálisis, nosotros podemos decir que hay las zonas más básicas de nuestra mente a la cual tampoco tenemos acceso. Por ejemplo, ustedes tienen acceso al proceso de percepción visual, es decir, pueden notar algo acerca del proceso de percepción visual, pueden discurrir algo acerca del proceso de percepción visual, cómo se da, qué ocurre primero, qué ocurre después. ¿Pueden ustedes sentir a los fotorreceptores reaccionando? No, no pueden. ¿Tienen ustedes la capacidad de notar el momento en el que se procesa información en la corteza visual primaria? No, ustedes sencillamente abren los ojos y ven. Y no lo pueden intervenir tampoco. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que nos falta en la tecnología humana es un internet instantánea, cosa que yo pudiera buscar una imagen y ¡paf! Mostrarla inmediatamente. Pero me tengo que dar el tiempo de buscarlo, así que lo estoy buscando, les voy a compartir pantalla porque hay algo que yo les quiero mostrar. Ya. Ya. Pregunta. ¿Cuál de las dos líneas, la superior o la inferior, es más larga? Ya. Sí, ambas Isa son dice iguales. que ambas son iguales. Sebastián dice que ambas son iguales. ¿El resto qué dice? Scarlett dice lo mismo. Ya, Martín dice lo mismo y me da la sensación de que todos van a decir lo mismo. Pero la pregunta es, ¿las ven iguales? Felipe dice que la de arriba es un poco más larga. Ya, Martín dice, lo que creo que todos percibimos, que
una se ve más larga que la otra, que la de arriba se ve más larga que la otra. Scarlett lo reconoce, dice, yo sé que ambas son iguales, pero no se ven iguales. Ya. Esta es la conocida ilusión de Müller-Lyer. La verdad no sé cómo se pronuncia. Müller está en alemán. Lyer no sé en qué idioma está, así que no sé cómo se pronuncia. Pero digamos ilusión de Müller-Lyer. Es una conocida ilusión óptica que se utiliza justamente para revelar uno de los aspectos básicos de la percepción humana, y es que no estamos en control de nuestra percepción. Ambas líneas son exactamente iguales, pero los cachitos en el fondo, que van hacia afuera en la línea de arriba, hacen que se vea esta más larga que la de abajo, que tiene los cachitos hacia adentro, porque nosotros, de alguna manera, proyectamos la dirección de esos cachitos. Buen día, Cristian. Y no puedo hacerlo ahora porque, pero ustedes lo podrían hacer. Yo podría dibujar dos líneas paralelas, una que conecta este vértice con este otro vértice y lo mismo al otro lado. Y si pusiéramos esas líneas, se notaría claramente que las líneas son absolutamente iguales. Pero el saberlo no elimina la ilusión óptica. Ustedes no pueden intervenir ese proceso perceptivo, funciona de manera automática, fuera de vuestro control. Ustedes no tienen acceso a toda su psiquis. A gran parte de ella sí. ¿Y por qué les comento esto? Porque la metacognición es la habilidad o la función de la mente humana de volverse sobre sí misma, de tomarse a sí misma como objeto. Como bien decían ustedes, de verme yo como una tercera persona y discurrir acerca de mis procesos mentales. Y en ese sentido yo tengo la capacidad de acceder a ellos, a mis procesos mentales, y la capacidad de intervenirlos de alguna manera. Hay cosas que yo sí puedo intervenir, otras no. Por ejemplo, ustedes van a una habitación. Ustedes están en su casa y deciden ir a otra habitación a buscar algo. Entran a la habitación y ¡paf! No saben qué es lo que iban a buscar. ¿Les ha sucedido? Sí, seguido. Sí, y seguido. ¿El resto? ¿Ya? ¿A Scarlett sí le ha sucedido? Ya. Carla, Isa, Cristian, les ha sucedido. Y a algunos les sucede muy seguido. ¿Qué hacen en ese momento? Yo Entran a empiezo a la caminar. habitación. ¿Qué cosa? Yo empiezo a caminar hacia atrás, literalmente hacia atrás de espalda, y luego vuelvo, y casi siempre me funciona que me acuerdo cuando llego de nuevo. Perfecto. Yo hago lo mismo. Me Lo mismo, Isa, pongo... ¿también caminan de espaldas? No, de espaldas no, pero... pero por ejemplo, si tuve el pensamiento en la cocina, vuelvo a la cocina y casi vuelvo a hacer lo mismo que estaba haciendo antes para acordarme. Perfecto. Es decir, vuelvo a donde generé ese pensamiento o esa intención. Carla dice lo mismo, me devuelvo a donde estaba. Chloe dice, veo todo para tratar de recordar. Matías dice, devolverme por el camino a ver si me acuerdo o pensar en lo que pensaba antes de que se me olvidara lo que quería. Es decir, de manera lo más literalmente posible, volvemos hacia atrás en el tiempo. Por eso es que Felipe camina de espaldas, porque es como apretar rewind. Es volver al contexto en el que uno generó el pensamiento. Y a veces funciona, la mayoría de las veces funciona, no siempre, pero la mayoría de las veces funciona. Ese es un recurso para intervenir nuestra mente. Muchas personas dirían, ya, listo, lo olvidé y nunca más lo voy a recordar. Yo tengo dos instancias, especialmente en una conversación. Una en donde yo tengo la sensación de que puedo recordar lo que olvidé. Y otra en la que tengo la sensación completamente opuesta. En la segunda, abandono todo intento. En la primera, persisto y persisto y persisto. Y a veces funciona, pero a lo que voy con esto es que dependiendo del tipo de olvido, yo decido si aplico la estrategia o no. ¿Y cuál es la estrategia? Volver sobre mis pasos. Felipe, yo también camino de espaldas. Me funciona más que si me devuelvo.
En ese sentido, si se dan cuenta, nosotros nos podemos dar cuenta de que olvidamos algo. ¿Ya? Yo me doy cuenta de que olvidé lo que entré a buscar en esta habitación. Yo me doy cuenta de que olvidé la línea de conversación. Muchas veces me pasa, en clases también, me tiene que haber pasado con ustedes, que yo llego a un punto en donde digo, ¿por qué les estaba hablando de esto? Pero en general el estudiantado es muy eficiente para recordarme claves valederas para recordar lo que estaba diciendo. Pero en una conversación uno a uno, muchas veces la otra persona dice, no sé, ni siquiera sé cómo comenzamos a hablar de esto. Está esa sensación. Si no tuviéramos metacognición, olvidaríamos algo y no nos daríamos cuenta de que lo olvidamos y seguiríamos. Si no tuviéramos metacognición, entraríamos a la habitación a buscar algo, no sabríamos por qué estamos ahí e inventaríamos una razón para estar en la habitación. O nos devolveríamos sin esa sensación de derrota. El asunto es que la metacognición es esa capacidad de acceder a mi propia mente y de intervenirla. Y por eso yo siempre digo la conciencia y el control de los propios procesos cognitivos. Nadie es completamente consciente de sus procesos cognitivos. La ilusión de Miller-Lyer lo demuestra. Es decir, yo no sé exactamente por qué veo las dos líneas, una línea más larga que la otra. No lo sé, porque yo sé que son iguales. No sé por qué esos cachitos alteran mi percepción, pero lo hacen. Mi mente a ese nivel funciona sola. Y por otro lado, yo puedo intervenir ciertos aspectos de mi mente, pero no todos. Por ejemplo, no pueden cambiar su conocimiento a voluntad. Ustedes no están en control de sus creencias, por lo menos no en control directo. Ustedes no pueden escoger por un acto de voluntad creer algo, dejar de creer algo en lo que creen. Pero sí podemos acceder a algunos aspectos de nuestra psiquis y podemos intervenir otros. De hecho, un poquito ese es el negocio en el que estamos, de eso se trata la psicología. En ese sentido, la metacognición es una función que es bastante poco clara, en el sentido de que no se ha descubierto un asiento neurológico de la metacognición, como que digamos está en la corteza órbito-frontal superior derecha. No. Tampoco las investigaciones en metacognición utilizan toda la misma metodología ni son consistentes en sus resultados. Pero es innegable que a través de nuestra cognición podemos acceder a la cognición. De la misma manera en que a través de nuestro cuerpo podemos acceder a nuestro cuerpo. El mejor ejemplo es rascarse a la espalda. ¿Qué es rascarse a la espalda sino el cuerpo interviniéndose a sí mismo? ¿Cierto? Con mi mano me rasco la espalda y son dos partes distintas del cuerpo, pero son ambas el cuerpo. El cuerpo se rasca a sí mismo. Tratar de entender cómo funciona la mente es la mente tratando de entenderse a sí misma. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno intenta responder la pregunta? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué piensas como piensas? Es básicamente utilizar el pensamiento para analizar el pensamiento. Es la mente volcándose sobre sí misma. Y bueno, taller de desarrollo cognitivo es una asignatura en donde lo que nosotros hacemos con Paula es que los estamos instando a ustedes a ser lo más metacognitivas y metacognitivos posible. Es decir, que utilicen vuestra propia mente para darse cuenta de cómo funciona vuestra mente, para intervenir vuestra mente. Y el darse cuenta nos lleva a conocimiento, y el conocimiento nos permite actuar. Y ahí es donde están los tres grandes elementos de la metacognición, según lo que estudiaron los dos grandes autores del concepto, que son John Flavel y Anne Brown. Y el primero de los elementos es la vivencia metacognitiva. Y la pregunta acá es, ¿qué es una vivencia? O mejor, denme ejemplos de vivencias.
¿Ya? Matías ofrece un sinónimo, experiencia. Pero yo trato de evitar la palabra experiencia porque es confusa. Tomás habla de historias personales. Sí, las vivencias son historias personales. Denme un ejemplo de una vivencia. Perfecto, Matías. El mejor ejemplo. Me caí en bicicleta. ¿Y por qué digo que es un buen ejemplo? Porque un porrazo no solamente genera un recuerdo y una narración, sino que además tiene un valor emocional. Puede ser un valor incluso fisiológico. Es algo que me sucedió a mí y que me generó un impacto. Como decía Philip Laird, la psiquis humana tiene lo que se denomina un fondo vital y un fondo endotímico. El fondo vital es como una especie de cuenca, que es donde hay un líquido. El líquido, una pequeña poza, una laguna, vendría a ser la psiquis. Esta psiquis, ¿ya? Es decir, el psiquismo humano, imagínenselo como una poza. Y si cae una piedra dentro de esa poza, genera un impacto, unas olas. Hay un rastro ahí. El fondo endotímico, decía Philip Laird, es donde nos resuenan las cosas que nos suceden. Y mientras más grande es la piedra, mayor es la perturbación de esa poza o de esa laguna. Me caí en bicicleta es algo que me impacta completamente, que es algo doloroso y que ocupa todo mi cuerpo y por lo tanto me impide seguir conversando, seguir haciendo lo que estaba haciendo, por ejemplo, conversando. Si yo voy en bicicleta y conversando con alguien y paso por un hoyo que no vi, la bicicleta se traba y yo salgo volando y me caigo de espaldas y pierdo el aliento, es imposible que yo siga conversando. Y no solamente porque esté fisiológicamente impedido de producir el habla, sino que mi mente en ese momento es perturbada de una manera completa. O, por ejemplo, imaginemos que ustedes están conversando con un amigo y de repente ven a 15 metros de distancia, de manera tan cercana como para estar seguros de que no se han confundido, ven a su pareja tomada de la mano de otra persona. No hay un impacto físico, no es un porrazo, pero ¿podrían ustedes seguir conversando como si nada? Lo dudo. O van ustedes en avión, hay turbulencias, y de repente comienza a sonar una alarma, se cortan las luces y caen las mascarillas. ¿Podrían seguir conversando como si nada? Ahí vuestro fondo endotímico está absolutamente perturbado. ¿Y por qué yo doy todos estos ejemplos? Porque denotan muy bien lo que es una vivencia. El porrazo cumple con la condición de ser un evento físico, que le ocurre a mi cuerpo de manera física. En cambio, ver a mi pareja tomada de la mano de otra persona, no es un impacto físico, pero sí es un impacto emocional. Ahí se nota lo que es una vivencia. Una vivencia es algo que uno vive y que a uno le ocurre y que a uno lo perturba de alguna manera, ya sea positiva o negativa, y que típicamente tiene un valor emocional. Eso es una vivencia. Una vivencia emocional es lo que uno siente. Por ejemplo, escuchar una canción tan triste que a uno lo entristezca. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo creo que la canción más triste o la melodía más triste o la obra más triste que existe y que es universalmente eficiente para transmitir esa tristeza azul profundo es la mítica sonata Claro de Luna de Beethoven. No sé si hay alguien que pueda mantenerse impávido ante la pena que transporta esa melodía. Ya. Isa dice, a mí no me pasa. ¿Ya? A mí no me da pena. Ahora, Matías dice Fuentes de Ortiz. No sé a qué hace referencia a lo de Fuentes de Ortiz. Ya, Isa, en ese sentido, a ti no te da pena, pero tampoco te deja impávida. No es como que no te genere nada, te genera otra emoción. Tu respuesta revela
lo emocional que es esa melodía. No necesariamente es tristeza, pero algo genera. Eso, esa piel de gallina, porque estoy seguro de que Isa no se refiere a una reacción fisiológica. Ah, cuando escucho eso mi piel se encrespa. No, sino que se refiere a una perturbación emocional que a su vez genera la piel de gallina. Eso es una vivencia emocional. O incluso podría suceder que en algún momento, por ninguna razón en particular, los embargue una pena enorme. Es una vivencia absolutamente emocional que no tiene un componente cognitivo. Me dio pena. ¿Y por qué? No lo sé, solo me dio pena. Absolutamente emocional. Pero ustedes pueden tener vivencia respecto de algo que pasa en su mente. Y el mejor ejemplo es justamente lo que conversábamos hace un rato. Oh, me olvidé de lo que vine a buscar a esta habitación. Me doy cuenta de que algo nuevo pasó en mi mente. Yo estaba de lo mejor, campeonando, estaba haciendo mi rutina, estaba cocinando, y de repente salí de la cocina para buscar algo y no sé qué es. Y eso me sorprende. Eso es una vivencia metacognitiva, porque se dan cuenta de algo que sucedió en su mente. Y la vivencia metacognitiva siempre está acompañada de algún tipo de valor emocional. Puede ser pequeño, puede ser enorme. Por ejemplo, no sé qué venía a buscar. Es como, qué raro, qué rabia, qué lata. Alguna pequeña emocional. Nadie se da cuenta de que se olvidó de lo que iba a buscar, así como si nada. Oh, lo olvidé. Ya. No, sino que típicamente ustedes tienen algún pequeño tipo de frustración. Pero piensen, por ejemplo, en quedarse en blanco en una disertación frente a sus compañeros y compañeras, incluido su crush o incluida su crush. Por mientras que ustedes piensen en eso, les voy a pedir un ratito, vuelvo en un minuto. No se vayan. Volvimos. Ya. ¿Qué les generaría quedarse, esa situación? Quedarse en blanco en mitad de una disertación frente a sus compañeras y a la persona que les gusta. Ya, Constanza dice vergüenza. Y lo más importante, vergüenza. O sea, lo más importante, Constanza. Del 0 al 10, siendo el 0, me da lo mismo, siendo el 10, una vergüenza tan intensa que haría que uno se suicidara ahí mismo. Ya. Constanza, del 0 al 10, ¿cuánta vergüenza? Ya, Constanza dice 9. Qué bueno que quedarte en blanco no te lleva al suicidio. Felipe habla incluso de una crisis de pánico, que también lo ubico en 9. El resto, ¿cuánta vergüenza? ¿Les daría vergüenza o les daría otra emoción? ¿Y qué tan intensa? Ya. Esto inmediatamente nos permite cuantificar de qué estamos hablando. Ahí se nota el valor emocional de esa vivencia metacognitiva. Chuta, me quedé en blanco. Yo todavía me acuerdo que hace tiempo yo era el entrenador del equipo de debate de la Universidad Católica de Valparaíso. El debate competitivo es una metodología de aprendizaje que es muy entretenida e interesante, y quizás algunos de ustedes participaron en debates escolares. Y uno ve mucha preparación y también mucha intensidad en los debates, porque se pone en juego una intelectualidad que es compleja. Argumentar en público es complejo, es muy tensionante. Y en algún momento yo vi a un estudiante de otro plantel que en mitad de su declamación se quedó en blanco. Y fue tan intenso su quedarse en blanco, su vivencia fue tan embargante que se salió absolutamente de guión, se le llevó la mano a la cabeza y dijo, disculpen la palabra lo que voy a decir, pero lo dijo él, dijo, fuck, lo olvidé, y seguía repitiendo la misma palabra una y otra vez, fuck.
frente a todos que estábamos atónitos y sentíamos mucha vergüenza ajena por lo que estaba pasando, porque una cosa es quedarse en blanco y pedir disculpas, tomar un vaso de agua, y otra cosa es comenzar a decir un garabato en otro idioma, pero es un garabato de todas maneras, y no salía de él, entró en un loop. Yo pensé que era un androide, porque realmente estaba tan en un loop que pensaba que en cualquier momento le iba a salir una llama y le iba a explotar la cabeza. Por suerte no ocurrió. Y me acuerdo también una vez que yo estaba de haber sido en el acto de fin de año de mi colegio, yo estaba en cuarto básico, y las chicas o 3 chicas de tercero básico presentaron no miento, yo estaba en sexto básico, y las chicas de quinto básico presentaron una coreografía muy simpática, con música de los 80, bueno, como era de esa época. Y una de las chicas olvidó la coreografía y quedó absolutamente en blanco. Y se paró, porque en ese momento sus compañeras estaban sentadas, se paró y miró a su mamá. Y comenzó a decirle, mamá, lo olvidé, mamá, lo olvidé, mamá, lo olvidé. Y también entró en un loop y no pudo salir de ahí. No, miento, sí pudo salir de ahí porque estábamos todos muy nerviosos, pero después de un rato se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era imitar a sus compañeras, y de a poco fue retomando la secuencia. El otro el chico que yo les decía, el que quedó en blanco en el debate, no pudo recuperar el guión, y sí, fue vergonzoso, se bajó, lo fueron a buscar los compañeros al estrado, sí, fue terrible. Pero yo asumo que él, después de algunos años de psicoterapia, tiene que haberlo superado. El asunto es que quedarnos en blanco en público de esa manera nos puede generar un impacto tal que puede hacer que nos salgamos de guión de esa manera. Pero a eso voy con que la vivencia tiene un impacto emocional, que puede ser leve o que puede ser enorme. Pero hay una emoción asociada a la vivencia, sea metacognitiva o no. Ahora, levante la mano la persona acá presente que alguna vez se haya electrocutado. Dos participantes. Daniel, Felipe. Francisca también. A ver, y voy a invertir la pregunta. Levante la mano la persona que nunca jamás se haya electrocutado, que nunca jamás haya sentido corriente eléctrica fluir por su cuerpo. Scarlett. Martín, Tomás, Carla, Cata. ¿Nunca jamás? Sí, fuerte. No vale la descarga de electricidad estática. Cuando tocan a alguien que tiene electricidad estática y se descarga, ¡ah! Tampoco vale haberse puesto una batería de 9 voltios en la boca. No, sino que haberse electrocutado con 220 voltios. ¿Cuáles bromas, Tomás? Esa es que, por ejemplo, a veces te pasaban un chicle y uno tiraba y te daba como la corriente o cosas así. De esos como juegos. Pero con un chicle. No, es que era como un aparato con forma de chicle que se saca. Y Perfecto, uno pesca y te da la corriente. O no sé, habían hartas cosas. Sí. También Sí, estaba sí. lo del lápiz, como que querías sacar la punta del lápiz. Sí, y también, sí. No, pero a mí me pasó con enchufes y con cables. Ya, claro, enchufe y cable es otra cosa. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta pregunta? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo me he electrocutado fuerte 3 veces en mi vida. Todas en la infancia. Y la última vez, espérenme un poco que estoy a punto de sufrir una invasión de oficina. No sé si escuchan eso. No, pero no se preocupen. Yo vivo con una experta en manipulación de mamíferos pequeños y peligrosos, que se hizo cargo de la situación. Así que podemos continuar. El asunto es que quienes se hayan electrocutado, ¿ya? Con enchufes y con raquetas eléctricas como Daniel, o quienes se hayan electrocutado con refrigeradores averiados como yo,
saben cómo se siente la corriente eléctrica fluyendo por su cuerpo. Es muy difícil de describir, hay que vivirlo. Es como el amor, que a uno le dicen, tienes que vivirlo. ¿Y cómo sé yo si es que estoy enamorado? ¿Cómo sé yo si es que estoy enamorada? Cuando lo sientas, lo sabrás. Con la electricidad es lo mismo, pero más intenso todavía, mucho más intenso y más capturante que el amor. Y el haberse electrocutado una vez puede hacer que uno lo olvide, pero 2, 3 veces hace que uno no lo olvide nunca más. Yo sé perfectamente cómo se siente la corriente eléctrica fluyendo por tu cuerpo. Es decir, las vivencias nos van permitiendo construir conocimiento. ¿Cómo se debe uno? No, lo tengo. ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando un perro agresivo a uno le ladra? Hacer como ese truco de tomar una piedra invisible para asustarla. Onda, Ya. eso hago yo siempre. ¿Habían escuchado eso antes, lo que acaba de decir Matías? Yo sí lo había escuchado. Ya, Isa nunca lo había escuchado. Tomás sí. Yo les hablo como bebés, les hablo como si fueran un bebé y se calman al tiro. ¿En serio? Sí, De veras, qué bien. Yo no me atrevería, porque sentiría que quizás le estoy dando que yo me estoy degradando en términos jerárquicos. Pero si a ti te resulta, perfecto. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a mí me da la sensación, Tomás, Matías, de que tú no es algo que a ti te contaron, sino que es algo que tú has ejecutado. Has puesto en práctica eso de tomar una piedra invisible. ¿Sí? ¿O no? antes hacía lo de la piedra, pero algunos se ponían más agresivos y me querían morder de verdad, entonces después por eso empecé eso de hacer como que les hablaba como bebé y todo, y se calmaban y se acercaban a lamer la mano y todo eso, por eso Ya. dejé de hacer lo de la piedra invisible, porque no resultó algunas veces. Ya. Es que eso es a lo que iba. La vivencia, el poner en práctica algo y revisar si resulta o no, a uno le permite generar una especie de regla. Cuando se te acerque un perro agresivamente, no te agaches a recoger la piedra invisible porque en el pasado lo has ejecutado y no ha resultado. Lo que sí ha resultado en el pasado es hablarles como bebé, por lo tanto, cuando se te acerque un perro agresivamente, haz eso. Matías, en cambio, tiene la otra regla que es agáchate a recoger una piedra invisible porque en el pasado ha resultado. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando un perro agresivo o un perro se les acerca agresivamente? Es ejecutar una regla que ustedes conocen y que han armado producto de vuestras vivencias previas, de vuestros recuerdos. Sé que esto en el pasado ha resultado, así que por lo tanto ahora lo voy a ejecutar. ¿Cómo se le habla a un carabinero? ¿Cómo se saca a bailar? ¿Cómo se responde a una prueba? ¿Cómo se escribe un email? Son máximas que ustedes tienen que han ido construyendo a lo largo de todas las vivencias que ustedes han tenido, es decir, de la experiencia que han acumulado. Las vivencias nos permiten construir conocimiento. ¿Qué es lo que pasaba en Zombieland? En particular, estoy tratando de hacer la conexión. Es que al principio el protagonista como que tenía una serie de reglas como para sobrevivir a los zombies, que era como Columbus. rematar, ver. Sí. Exacto, que tenía reglas respecto de cómo qué es lo que tiene que hacer uno para sobrevivir en un mundo de zombies, que es una de las mejores secuencias de introducción de una película. Quienes no hayan visto Zombieland, se las recomiendo absolutamente. A quienes les cargue el género de zombies, les va a cargar la película. Yo creo que el género de los zombies está un poquito agotado, pero ni cercanamente agotado, ni tan agotado de ninguna manera como el género de los superhéroes. Ese que ya es un género que es tan redundante, pero en fin, ya. No vamos a hablar ni de zombies ni de superhéroes. Lo que nos interesan son las reglas que uno construye en base al conocimiento.
Yo sé que esto ha resultado en el pasado, por lo tanto ahora es una regla, es conocimiento. ¿Qué pasa? ¿O qué tienen que hacer ustedes si es que en una prueba de desarrollo, porque prepárense, el próximo año ustedes van a tener pruebas de desarrollo, y son ansiógenas, muy, muy ansiógenas. Después ya no, pero al comienzo sí son ansiógenas. ¿Qué hacen ustedes si están en una prueba de desarrollo? Dictan las preguntas, y la primera pregunta para ustedes es chino mandarín. La segunda es turco. Y la tercera ya está escrita en un idioma alienígena. Es decir, no entienden ninguna de las tres preguntas. Y eso les genera una sensación de ansiedad. Les comienzan a sudar las manos, chuta, no entiendo nada de lo que está pasando acá. Y comienzan a ver a sus compañeros y están todos escribiendo, con cara de concentrados. Y algunos incluso están sonriendo, están disfrutando el momento. ¿Qué hacen en ese momento? Ya, Matías dice chamullar. Tomás dice tratar de pensar en alguna respuesta. Constanza dice intento poner todo lo que sepa. ¿Ok? Pero la gran pregunta es, ¿cómo tratan de pensar en alguna respuesta? ¿Cómo generan ese chamullo? ¿Ya? Si no entiendes ninguna de las tres preguntas, Constanza, ¿cómo vas a poner lo que sabes? Claro, a menos que sea, ya, teníamos que leer 4 textos, voy a poner todo lo que recuerdo de los 4 textos. ¿Qué hacen para calmarse y para poder abordar las preguntas? Onda, yo me imagino que haría así, buscar en las preguntas una palabra como que entienda y en base a eso construir una respuesta. Perfecto. Lo que dice Matías a mí me parece súper sintónico con la situación. Trato de buscar alguna palabra, alguna clave, y en base a eso voy a tratar de armar una respuesta. Es decir, si a mí me preguntan, por ejemplo, en una prueba de taller de desarrollo cognitivo, ¿cuál? No. ¿Cómo cree usted que se genera el ciclo metacognitivo de generación de respuestas acertadas en una prueba de desarrollo? ¿Cómo era? ¿Cómo cree usted que se genera el ciclo metacognitivo de generación de respuestas en una prueba de desarrollo? O sea, que ya, ok, está bien, me están preguntando acerca de metacognición, ok. Un ciclo, yo no recuerdo que se haya hablado de ningún ciclo, y ya se habla de respuestas en una prueba de desarrollo, ya, metacognición, respuestas, prueba de desarrollo. Es un poco eso lo que plantea Matías, creo que era Matías el Católico. Tomo palabras y en base a eso trato de generar comprensión, una tarea y por lo tanto una respuesta. Isa va por un lado un poquito más emocional. Intento respirar profundo e intento enfocarme. Es decir, lo que Isa trata de hacer es generar un sustrato, es decir, una base adecuada para la ocasión. Trato de calmarme para de ahí en adelante poder entrar en el terreno de lo cognitivo. El asunto es que ustedes conocen más o menos cómo funciona su psiquis. Se han quedado en blanco antes, han enfrentado la ansiedad antes, han estado antes en evaluaciones y utilizan ese conocimiento que tienen para generar una acción. Las vivencias nos permiten construir conocimiento y las vivencias metacognitivas nos permiten generar conocimiento acerca de nuestra propia psiquis. Y lo que sabemos de nuestra psiquis nos permite actuar e intervenir en nuestra psiquis. Ustedes, en un encuentro social, digamos por ejemplo un asado, los dejan solos o solas con el abuelo del cumpleañero.
acá está el abuelo, conversa con él. No pueden hablar del clima. Ustedes le dicen al oído, mi abuelo tiene una fobia al clima. Si tú le hablas del clima, se descompensa. Así que no le hables del clima. Y el compañero se va, y lo dejan solo con su abuelo. ¿De qué hablan? Es decir, no pueden hablar del clima. ¿De qué hablan? Le preguntaría cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar. Por ejemplo, si fuera acá en Concón, ¿cuánto tiempo lleva aquí en Concón? Perfecto, ya, me parece un buen recurso. ¿El resto? Preguntarle qué hacía cuando joven. Onda, de qué trabajaba, ese tipo de cosas. Perfecto. Scarlett le pregunta por su juventud. Matías, resultados de Chile en las eliminatorias de Qatar. Hablar de fútbol siempre, no siempre, pero hablar de fútbol es una apuesta enorme, porque si a la persona le gusta el fútbol, la cosa fluye. Si a la persona no le gusta el fútbol, ahí quedamos. Pero sí, podría ser. Isa dice sí, yo me sumo a lo que dice Scarlett, le pregunto por su juventud. El asunto es que, chuta, yo, ¿por qué prohibí el clima? Porque siempre uno parte hablando del clima. ¿Ha hecho calor? Sí, ha hecho calor. Sí, sí, pero no como antes que hacía frío. Sí, verdad, antes hacía frío. De alguna manera, el clima sigue una ruta más o menos estándar, pero funciona para iniciar conversación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para generar conversación en una situación? ¿Qué sé yo de mí mismo? ¿Qué sé yo de las personas? ¿Qué tipo de conversaciones son fructíferas? ¿Ya? Hay una máxima que a mí me carga, que es que de fútbol, de política y de religión no se habla nunca. Yo estoy absolutamente en desacuerdo y yo creo que eso es lo que genera es el origen de muchos males de la humanidad. No hablar de política ni de religión. Por el contrario, yo creo que esos temas se tienen que abordar, pero de manera especial. Pero sí es cierto que la religión no puede ser una puerta de entrada en la conversación. Si se dejan solos con el abuelo del cumpleañero, ustedes van a comenzar a preguntar, ¿usted es creyente? ¿Y en qué cree? ¿Y por qué cree eso? Ah, ya, ¿y a qué iglesia va? Oiga, ¿y qué rituales hacen? No, sería por decirlo menos raro. El asunto es que uno sabe algo acerca de sí mismo y de las otras personas y utiliza eso de manera más o menos estratégica. Y acá es donde llegamos al tercer elemento de la metacognición. Primero estaban las vivencias metacognitivas, luego el conocimiento metacognitivo, y el conocimiento metacognitivo es lo que típicamente los y las estudiantes universitarias entienden por metacognición. Lo que uno sabe acerca de su mente. Ese es uno de los tres elementos. El tercero, como les decía, es la estrategia metacognitiva. Es decir, procedimientos planificados que uno puede ejecutar para mejorar la eficiencia de su mente. ¿Cómo era? Procedimientos planificados que uno puede ejecutar para mejorar la eficiencia de su mente. ¿Y a qué me refiero con la eficiencia de la mente? Mi mente, yo utilizo mi mente para ejecutar tareas. Por ejemplo, resolver un crucigrama, redactar una carta, jugar un videojuego, establecer una conversación. Todas esas son tareas cognitivas, que tienen objetivos cognitivos. ¿Cuál es el objetivo cognitivo de conversar con el abuelo del cumpleañero? Conversa con mi abuelo, no le hables del clima, vuelvo al tiro. ¿Cuál es el objetivo? ¿O qué objetivo se plantearían ustedes? ¿Os dejaron solos o solas con el abuelo del cumpleañero? No sé. Ya. El no sé, bueno, no saben. Intercambio de vivencias, no sé si es el objetivo, porque así como quedé satisfecho con la conversación porque intercambiamos vivencias. Yo creo que va más cerca de lo que plantea Constanza, que es un buen objetivo, que sea lo menos incómodo posible. Ahora,
Sí, lo reconozco, porque la situación parece que inicialmente es relativamente incómoda. Pero yo creo que esto en gran medida se basa en un mito de la sociedad actual, que es que tenemos que vincularnos con personas de nuestra misma edad. Como que así tiene que ser, y que está un poquito prohibido o proscrito vincularse, o no hay interés en vincularse con personas de grupos etarios distintos. ¿A qué me voy con esto? Que típicamente uno dice, chuta, conversar con un abuelo, que incómodo. Pero yo redactaría el objetivo de manera más optimista. Yo diría entretenerse. Ese es el objetivo de la conversación, de cualquier conversación, entretenerse. Intercambiar vivencias, sí, aprender también, pero esos son objetivos secundarios. Lo principal de una conversación es que sea entretenida, que sea grata. Ahora, teniendo en cuenta que yo soy el invitado y que el abuelo y el cumpleañero también, pero él tiene más ascendencia que yo, después de todo él estaba ahí cuando el cumpleañero nació, yo me fijaría como objetivo que el abuelo se entretenga y que para mí sea lo menos incómodo posible. Pero, como dice Francisca, puede ser divertido hablar con los abuelos. Especialmente, una de las cosas que a mí más me gusta hablar de hablar con los abuelos es que ellos a uno le permiten representarse el mundo, las vivencias del mundo de antaño, que es un mundo que uno no conocía. ¿Cómo se hacían las cosas antes? A mí, de lo que me gusta mucho hablar con los abuelos, o con las personas de la tercera edad, es a qué jugaban cuando chicos, en qué se entretenían. Para mi decepción, son pocos los abuelos que recuerdan bien o con cariño los juegos de niños. Muchos de ellos pertenecen a una generación en donde la infancia era poco valorada y por lo tanto tendieron a dejarla atrás y no la valoraban tanto. Entonces los juegos eran como cosas que los entretuvieron cuando chicos, pero a lo que no le agarraron cariño. Pero hay algunos pocos abuelos que sí, que hablan con mucho agrado de a qué jugaban cuando chicos. De hecho, ¿a qué les gustaba jugar? ¿Cuál era su juego favorito de ustedes cuando eran chicos o chicas? Digamos, entre los 6 y los 10 años de edad. Mi juego favorito, absolutamente, sin competencia, era el juego de los países. ¿Jugaron ustedes alguna vez al juego de los países? Matías, el 25, gran juego, gran juego, gran. Colectivo, pero no. Sí, colectivo y colaborativo, pero hasta cierto colaborativo para todos menos para uno. Aunque nadie sabe para quién trabaja. Sí, exacto. El 25 es el primer Battle Royale de la historia. Gran juego, gran. ¿Y el resto? ¿A qué le gustaba jugar? Jugar con barro, Francisca. A mi hijo le gusta mucho jugar con barro. Gran juego. El desafiante para las lavadoras. Isa, la pinta. Excelente. Es bastante trágico pensar que la pinta es una perfecta metáfora de lo que íbamos a vivir después con el COVID. A mí me da la sensación de que los niños que hoy día tienen 4 o 5 años en el futuro van a jugar no a la pinta, sino que al COVID. O COVID. ¿Cómo dicen ustedes? ¿COVID o COVID? Yo digo COVID, pero creo que es COVID. ¿Y cómo era la pinta en alto? Si no me equivoco, la capilla está en despegar los pies del suelo, ¿no? Sí, que era como, ya, vamos a jugar pinta en alto. Entonces, si uno estaba en alto, no te podían pintar. Entonces Ahí me está. encantaba esa. Yo me acuerdo también de la pinta con colores, en donde la capilla la generaba Sí, la persona el que lleva la claro. pinta y que Era decide un como color. color rojo. Y hay que tocar el rojo. Y el gran desafío estaba en utilizar colores raríficos, como por ejemplo color crema, burdeos, turquesa. Ocupar el color que el que la llevaba tenía puesto. Sí, es cierto. Exacto. Uno obligaba a los otros a que lo tocaran. Francisca le gustaba jugar a las chapitas. Yo vi a otros niños jugar a las chapitas, pero yo nunca jugué. Ahora, ¿por qué estábamos hablando de la infancia? Porque eso es lo que a mí me gusta de hablar con personas mayores. Acceder a la infancia de otros tiempos, de otras épocas. Por ejemplo, a mí me encantaría saber a qué jugaban los niños griegos en la Grecia clásica, los niños espartanos, a qué jugaban los niños en la época de la Revolución Francesa, a qué jugaban después de la Revolución Francesa. Todo ese tipo, el juego infantil yo creo que es un terreno súper rico, tanto investigativamente como vivencialmente hablando. Pero bueno, el asunto es que uno tiene ciertas estrategias respecto de cómo generar conversación, y todo va a depender del objetivo. Mi objetivo es que la otra persona se entretenga en la conversación. En una prueba de desarrollo, ¿cuál es el objetivo?
¿Puedes responder lo mejor posible la pregunta? Exacto. Responder la pregunta. Y aunque parezca obvio y de perogrullo, muchas veces él o la estudiante universitaria se pierde el objetivo. Y eso uno lo nota cuando lee la respuesta. Uno dice, no, acá el alumno no sabía de lo que estaba hablando, porque dijo todo lo que sabía y no respondió a la pregunta. Se le preguntó por el ciclo metacognitivo y el estudiante definió la metacognición. No respondió a la pregunta. Y es fácil perder el norte. A mí muchas veces me pasó en pruebas de desarrollo que yo partía respondiendo a la pregunta y terminaba diciendo otra cosa que no iba al caso. Y obviamente no era bien evaluado. Entonces, en una tarea cognitiva existe un objetivo. Para cumplir ese objetivo, uno ejecuta una acción que podemos denominar una estrategia cognitiva. Imaginemos que la prueba de desarrollo dice, describa un desafío epistemológico de la psicología para el siglo XXI. ¿Cómo era la pregunta? Describa un desafío epistemológico para la psicología del siglo XXI. Independientemente, no me den la respuesta ahora. El objetivo es responder la pregunta. ¿Qué hacen para responder la pregunta? El objetivo es responder la pregunta. ¿Qué hacen mentalmente hablando para responderla? Muchos de ustedes van a escribir. Eso no es cognitivo. Eso ya es psicomotor. ¿Qué hace para responder la pregunta? Ya. Más dice, desglosar lo que se me pide y elaborar algo. ¿Ok? La gran pregunta acá es, ¿cómo se desglosa esa pregunta? Describa un objetivo o un desafío epistemológico para la psicología del siglo XXI. Por desglosar, yo entiendo que te refieres a separar. Y lo que tenemos entonces es objetivo, desafío epistemológico. Es un desafío epistemológico. Y eso también lo podemos desglosar. Desafío es una cosa, epistemológico es otra. El resto, ¿qué es lo que haría? Para cumplir el objetivo de responder a esta pregunta. Entender lo que me piden. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo haces para entender lo que te piden? Tomás dice, desgloso. Desgloso lo que se me pide ya. Entonces tengo desafío, tengo epistemología, tengo psicología, tengo siglo XXI. Tengo que escribir. Tomás, tiene la palabra. No, miento. Pensé que había levantado la mano, pero era mi cursor que tenía esta forma. ¿Cómo lo hacen? Lo querían.
Tomás dice, puede ser responder rápido lo primero que se me ocurra y en base a eso ir perfeccionando. Es una estrategia, en mi opinión no es la mejor estrategia porque si uno se equivoca en esa primera respuesta, uno se puede ir por un lado completamente equivocado. Pero ojo, o sea, es mejor que ninguna estrategia. El asunto es que desglosar, conectar, probar distintas posibles respuestas y de ahí escribir es una buena estrategia. Entonces yo voy a desglosar. Me piden describir y por describir entonces no me piden ni explicar ni criticar, describir. Un desafío para el siglo XXI, es decir, no basta con que yo lo mencione, tengo que describirlo, lo cual implica que tengo que justificar por qué es un desafío. Epistemológico. ¿Qué es lo que era la epistemología? La epistemología es el estudio de el estudio de la construcción del conocimiento científico. La psicología tiene un estatus epistemológico incierto. Hay mucha discusión epistemológica porque no se sabe exactamente en psicología cuál es el objeto de estudio ni cuál es el método para acceder a él. Algunas personas, algunos sectores dicen una cosa, otras facciones dicen otra. Eso, ese desglose es más o menos a lo que yo creo que se refería Tomás. Y luego, uno perfectamente podría hacer ya, y una vez que tengo más o menos esto claro, voy a escoger 3 opciones, y me voy a quedar con la que más me satisfaga. Un desafío epistemológico podría ser A, otro podría ser B, otro podría ser C. Uno podría tener que ver con el acceso al Big Data, otro podría tener que ver con el acceso a la introspección, y otro o el uso de la introspección, y otro tendría que ver con el estatus científico de las creencias en cuadros psicopatológicos, como la esquizofrenia, en donde justamente el acceso a las creencias es más o menos distorsionado. Ya, ¿cuál de las 3 me satisface más? Este es más novedoso. Eso, me voy a quedar con el más novedoso. Una estrategia de ese tipo es bastante elaborada, refleja que para acceder a cumplir un objetivo, uno tiene que tener una estrategia. Eso es básicamente, no otra cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una estrategia sea metacognitiva? Para alcanzar un objetivo cognitivo, yo tengo que tener una estrategia cognitiva. Y si sobre esa estrategia, digamos que para acceder al objetivo, yo utilizo la estrategia X. Y si sobre la estrategia X opera la estrategia Y, entonces la estrategia Y es metacognitiva. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente a esto. Este es un pequeño esquema que acabo de hacer. Como les decía, hay un objetivo cognitivo, responder la pregunta. Mi estrategia cognitiva es desglosar lo que se me pide para entenderlo. Y si sobre esta estrategia cognitiva opera otra estrategia cognitiva, que podría ser, por ejemplo, desglosar lo que se me pide y hacer un ranking de posibles temas de respuesta. Entonces acá tenemos, esto es desglosar la pregunta, hacer un ranking de posibles respuestas. Eso hace que esta estrategia, que opera sobre otra, sea una estrategia metacognitiva. Eso es lo que hace que una estrategia sea metacognitiva, que opere sobre otra estrategia cognitiva que a su vez permite alcanzar un objetivo cognitivo. Por lo tanto, una estrategia es metacognitiva no por su contenido, no por su naturaleza. Es igual que cualquier estrategia cognitiva, un procedimiento planificado que permite alcanzar un objetivo cognitivo. Solamente que opera sobre otra estrategia cognitiva y eso la hace meta, eso la hace subir de nivel. Por ejemplo,
hacer una lluvia de ideas, imaginándome para cada concepto una imagen, es una estrategia metacognitiva. ¿Por qué? ¿Dónde está lo metacognitivos? Hacer una lluvia de ideas es la estrategia cognitiva. Imaginándome cada uno de los resultados de la lluvia de ideas es la estrategia metacognitiva. Imaginarse cosas no es metacognitivo, pero si es metacognitivo en la medida en que es imaginarse algo que proviene de otra estrategia cognitiva. No sé si me explico, no sé si queda claro. Yo sé que es relativamente enredado, pero al mismo tiempo es simple. Voy a pedir que me den un ejemplo de estrategia metacognitiva en base a esta definición. Un ejemplo de estrategia metacognitiva en base a esta definición. Algo me dice que o pongámoslo así. Denme un ejemplo de estrategia cognitiva a secas. Si no se les ocurre, piensen en un objetivo cognitivo. Y pregúntense, ¿cómo alcanzaría yo ese objetivo cognitivo? ¿O puedo darle yo el objetivo cognitivo? El objetivo cognitivo va a ser algo simple, resolver un crucigrama. ¿Cómo lo hacen ustedes para resolver un crucigrama? Era el de los diarios, ¿no? Puede que salgan en los diarios, puede que no. Hay revistas de crucigramas, pero un crucigrama es básicamente un desafío de ingenio en donde uno tiene que encontrar palabras que calcen en casilleros específicos de acuerdo a las definiciones. Ya. Isa dice, hay que ampliar el vocabulario. Sí, pero eso no es algo que uno hace en el momento en que uno está resolviendo el crucigrama. Uso los conocimientos que ya tengo. Sí, pero la pregunta es ¿cómo los usas? ¿Cuál es el plan general para resolver un crucigrama? Como el plan onda literalmente, porque sería como leer las instrucciones y las instrucciones tienen como un numerito adelante donde van como en los cuadritos, pues, las palabras. Exacto, pero el tema es que uno, el problema, y por eso es un problema, es que uno no siempre sabe cuáles son las definiciones. Por ejemplo, aparece, no sé, voy a inventar, inventor de la máquina de vapor, de 4 letras. Podría ser también, por ejemplo, no sé, vehículo mediano, de 4 letras. Podría ser figura verbal compleja,
de 8 letras. No, miento, de 9 letras. Uno no sabe cuál es la respuesta. Ya. Constanza dice que encaje con la cantidad de letras que pide. Perfecto, pero eso es parte de la instrucción. Isa, leer las definiciones e intentar ver que la palabra puede calzar. Ya, pero eso también es la instrucción. Sería entonces buscar una definición que conozca y de ahí partir. Por ejemplo, una de la que esté seguro y partir. Yo, por ejemplo, siempre parto por los símbolos químicos. Siempre aparece silicio, níquel, cobre, antimonio, que es mi símbolo favorito. O sea, no, sí, símbolo favorito, o sea, símbolo químico favorito, porque es uno de los que tiene menos sentido. El antimonio es SB larga. ¿Por qué? Viene del latín, creo. Entonces ahí hay parte de un plan. Comenzar con las definiciones que sé, las cortas, que me dan seguridad, y de a poco ir generando letras seguras que me permitan dirimir, en caso de duda, las definiciones más largas. Ese, por ejemplo, es un plan global. Esa sería una estrategia cognitiva. ¿Qué estrategia podrían ustedes sumarle a eso para resolver un crucigrama? Por ejemplo, ¿saben qué es lo que se me ocurre a mí? Usar un diccionario de sinónimos y antónimos, que hoy día son online, e ir buscando, una vez que ya tengo esas pequeñas definiciones cortas, seguras, ir revisando qué sinónimos calzan con las letras que ya tengo seguras en la cantidad de casilleros que se me piden para esa palabra. Ya, como dice Tomás, antes de jugar, leer parte de un diccionario. Pero yo no diría, Tomás, que eso sea antes de jugar, es con el diccionario al lado. A menos que uno esté en una competencia internacional de crucigramas y que esté prohibido utilizar un diccionario. Pero lo que uno puede hacer, y eso es lo que permite ir ampliando el vocabulario, es, ya, entonces acá sale figura verbal compleja de 9 letras. A ver, figuras verbales, bueno, es que eso tendría que ser un diccionario, una enciclopedia más que un diccionario de sinónimos antónimos. Figuras verbales, sinécdoque, metonimia, retruécano. Retruécano, ahí está, retruécano. No sé si tiene 9 letras, las conté al azar, déjenme ver. Retru son 5, no, son 10 letras. Me equivoqué, pero me equivoqué por una letra, no es tanto. Utilizar una enciclopedia se transforma en una estrategia metacognitiva. ¿Qué? ¿Usar una enciclopedia es una estrategia metacognitiva? Sí, porque apoya otra estrategia. ¿Para qué? Para lograr el objetivo cognitivo, que es resolver el crucigrama, que es hacer que todas las letras calcen de tal manera que todas las definiciones se hayan cumplido. Porque siempre ocurre que hacia el final, cuando uno está terminando de resolver el crucigrama, aparece una palabra que no calza. Y ahí sí uno se da cuenta que uno tiene gran parte del crucigrama mal resuelto. Pero bueno, así es la vida moderna. Entonces, una estrategia es metacognitiva en la medida en que opera sobre otra para alcanzar un objetivo cognitivo. Y no hay más magia que eso. Lo que hace que una estrategia sea cognitiva o no es su uso, no su naturaleza. Una estrategia metacognitiva no es algo necesariamente elaborado, sino que es en el fondo dos estrategias funcionando en conjunto para lograr un objetivo cognitivo. Estaba pensando en los objetivos cognitivos que se podrían plantear. Pensemos en el estudio propiamente tal. Objetivo cognitivo. Aprender, con H intermedia, es decir, agarrar la macroestructura del texto. ¿Y qué es lo que era la macroestructura? El sentido global del texto. El resumen
clarísimo del texto. ¿Qué hacen ustedes para lograr ese objetivo cognitivo? ¿Qué hacen ustedes para lograr ese objetivo cognitivo? ¿Cuál objetivo cognitivo? Aprender la macroestructura del texto. ¿Qué es aprender la macroestructura del texto? Comprender el texto. Ya, leer el texto. Pero leerlo así. Listo, lo leí. Lo entiendo. Leer es más bien un acto cognitivo. Pero a esta altura ya no es planificado. Ustedes no necesitan hacer gran esfuerzo para leer. Ustedes sencillamente ven las letras, van reconociendo configuraciones de palabras, le van dando sentido a las oraciones y listo. Ya. Isa dice, no, no es leerlo así, no es escanearlo, es leerlo detenidamente y ver de qué se trata. Bueno, ¿cómo ven de qué se trata? Ya. Cata dice, voy anotando las ideas centrales del texto. Eso ya es una estrategia. Eso es algo que requiere esfuerzo. Porque acá viene una de las grandes paradojas de anotar las ideas centrales. ¿Cómo saben ustedes qué es central? Y es súper difícil de explicar. Yo sé que esto es importante porque algo me dice que es importante. Mi experiencia en comprensión de lectura, mi experiencia en interacción con el mundo, me permite entender que hay ciertas cosas que son centrales. Por ejemplo, salgamos del texto, entremos al mundo del cine. ¿Cómo saben ustedes que un evento es importante en el cine? No en el cine, sino que en una película. ¿Cómo saben que un evento es importante para la trama en una película? Cuando marca al protagonista. ¿En qué sentido marca al protagonista? Cuando es una acción que ejecuta el protagonista. Ah, cuando lo cambia. Ya, perfecto. Pero ustedes no saben en el momento mismo si es que ese evento va a cambiar o no al protagonista. Pensemos, por ejemplo, que el protagonista va corriendo y se cae. Y se cae y queda con la cara embarrada. ¿Cómo saben si eso es relevante o no? En el fondo, lo que dice Matías genera un poquito la respuesta. Yo no sé si eso es relevante o no, pero si después más adelante algún evento, algún elemento es consecuencia de ese porrazo, entonces entiendo que el porrazo era importante, porque tuvo consecuencias. Isa nos ofrece otra clave que también es súper importante. Cuando la música se pone intensa. Por ejemplo, tan, 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 sería un poco obvio, pero imaginemos que el protagonista abre la puerta y no sabemos qué es lo que ve, pero pone esta cara y suena tan, tan, tan. Yo sé, como espectador, que eso es importante. Hay una clave que me lo marca. Otra forma de entender que algo es relevante es dejarlo almacenado en la memoria por ahora y después, si es que tiene consecuencias y marca al protagonista, lo cambia de alguna manera, entiendo que sí era relevante. Es decir, lo entiendo a posteriori. Lo mismo pasa cuando uno lee el texto. No hay música. Nada me dice a mí que este elemento es importante. Pero sí hay claves textuales. Las negritas, las cursivas, o incluso si es que uno recibe una fotocopia de años anteriores que viene subrayada, y si este concepto, esta oración está subrayada, entiendo que es relevante. Otra persona lo definió como relevante. Esperemos que esa otra persona tenga buena comprensión de lectura. Confío en este ser anónimo que me heredó el paper. Así que por lo tanto voy a entender que esto es relevante. Pero si no existen esas claves, yo voy a entender que algo es relevante si es que después se repite, se retoma o se utiliza para construir
más proposiciones. Entonces, las definiciones yo entiendo a priori que son relevantes. Entonces, vuelvo a la estrategia para acceder a la macroestructura. Cata decía, la estrategia es anotar las ideas centrales del texto. Ok, perfecto. ¿Qué pueden hacer ustedes con las ideas centrales del texto para alcanzar el objetivo cognitivo de comprender? ¿Qué pueden hacer ustedes con esas ideas centrales que han ido notando? Ya. Tomás dice, resumir. Utilizo las ideas centrales y voy haciendo un resumen a medida que voy leyendo el texto. Resumir ya es una estrategia cognitiva. Pero ustedes no están resumiendo directamente el texto. No están resumiendo todo el texto. Yo todavía recuerdo que una vez le pedí a una compañera en primero medio el resumen que ella había hecho del libro. Y era un resumen que era extenso. El libro debe haber tenido, no sé, yo calculo unas 200 páginas, y el resumen debe haber tenido 25 páginas. O sea, era un resumen en donde había anotado casi todo. Todavía recuerdo que en uno de los eventos era que el protagonista tenía una mordida de animal en la mano. Y un monje le preguntaba al protagonista si la mordida había sido de un perro o un lobo. Una cosa mínima, que no tuvo ninguna consecuencia en el resto del libro. Estaba dentro del resumen. Era un resumen así, no era resumen, era un mini libro. Entonces, yo entiendo que el sujeto acá no está resumiendo todo. Porque resumir es una estrategia cognitiva, pero si yo la aplico directamente, sin filtro, voy a terminar resumiendo el paper de 11 páginas, me va a quedar en 9. Eso no me sirve. Y por otro lado, si yo anoto las ideas centrales del texto, en cualquier parte las voy anotando así en un cuaderno y quedan desordenadas, no me sirven de mucho. Pero anotar las ideas centrales del texto y luego con ellas hacer un resumen, o ir haciendo el resumen concurrentemente mientras uno va anotando las ideas centrales del texto, eso es aplicar una estrategia cognitiva, hacer un resumen sobre otra estrategia cognitiva, identificar las ideas centrales del texto, en base a que esas ideas efectivamente tengan consecuencias o sean retomadas después más adelante en el texto. Eso me hace pensar que son centrales. ¿Y para qué utilizo yo esta diada de estrategias? Para alcanzar el objetivo cognitivo, que es aprender la macroestructura del texto. Y eso es una diada metacognitiva. Resumir se transforma en una estrategia metacognitiva porque opera sobre otra. Y eso es, y no es más. Y lo que ustedes van a tener que hacer en la guía número 2, si no me equivoco, es eso, justamente eso. Generar e identificar estrategias metacognitivas. Pero bien, tienen tiempo para eso porque están las instrucciones en el aula virtual. Nosotros vamos a quedar hasta acá, pero sí quiero preguntarles si es que hay alguna duda o alguna pregunta respecto de lo visto hoy día. Estoy seguro que no va a haber preguntas, porque a las 11:45 nadie hace preguntas. Ya. La verdad, todo esto se va a poner en juego en la realización de la guía. Nosotros con Paula estamos corrigiendo, estamos avanzando en la corrección de la guía número 3 de lectura, para que tengan claro que las notas van a llegar ya la próxima semana. Así que estamos trabajando para ustedes. Quedamos hasta acá y como siempre, cualquier duda, cualquier consulta nos la mandan al correo electrónico y por lo pronto nos estamos viendo la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Así que estén, o mejor dicho, no nos estamos viendo. Ustedes me están viendo a mí. Yo a ustedes no los veo. Que estén muy bien. Chao, profe.